Mateo capítulo 18, empezando con el versículo 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le preguntaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que lo perdonó. Le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrujarlo, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten compasión, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, estas son las buenas nuevas de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. Este es un mensaje de Elena. Hoy la lectura de Mateo es sobre el perdón, como acabamos de escuchar. El perdón, por lo general, la gente batalla para entender lo que es el perdón, porque piensan que el perdón implica fingir o olvidarse de algo malo que sucedió. ¿Y a cuántos de nosotros nos han hecho algo que tenemos que perdonar? Creo que a todos, ¿verdad? Así que esta mañana vamos a ver lo que es en realidad el perdón. En primer lugar, el perdón debe ser sin límites. Pedro viene a Jesús y pregunta sobre el perdón, y sabe que Jesús está de acuerdo con esto, él quiere perdonar. Entonces, en lugar de sugerir que debemos perdonar una vez, o 2 veces, o 3 veces, Pedro se va a lo grande y le dice nada más y nada menos 7 veces. Pero para Jesús eso no es nada. Toma las 7 veces que Pedro propone y no solo las aumenta un poco más, sino que las multiplica, 70 veces 7. Jesús hace que la generosidad de Pedro parezca tonta. 70 veces 7 significa que no hay manera de que puedas mantener la cuenta. Tendría que ser algo sin límites. Con Jesús el perdón realmente significa perdón sin límites. ¿Por qué? Veamos. El perdón es bueno para ti mismo. El perdón se trata de ti, no de la persona que tienes que perdonar. La palabra griega para el perdón es apamín, que significa dejarlo ir. A nivel puramente humano, el perdón es bueno para ti. El perdón es mucho más beneficioso para el que perdona que para el que es perdonado. Perdonar, dejar ir los sentimientos de vergüenza y retribución, de venganza y retribución, es un potente acto curativo. Se han hecho investigaciones que muestran que aferrarse a la ira
aumenta las posibilidades de un ataque al corazón. No me pregunten cómo, pero los psicólogos nos dicen que también aumenta el cáncer, la presión arterial alta, el colesterol alto y otras enfermedades. Pero por el contrario, el perdón, cuando nosotros lo damos, aumenta la autoestima y disminuye la presión arterial y el ritmo cardíaco. El perdón también te ayuda a dormir mejor durante la noche y aumenta un cambio positivo en tu actitud. También se comprobó que los que perdonan ya no tienen sentimientos de ansiedad y depresión y que se sienten mejor consigo mismos. El perdón reduce la ira, el dolor, la depresión y el estrés y conduce a sentimientos de optimismo, de esperanza, de compasión y autoconfianza. El perdón tiene poder sanador en la vida de los que perdonan, pues significa que dejamos ir las cosas que nos lastiman y eso es bueno para nosotros y nos libera. Es dejar ir la ira, dejar ir el resentimiento y dejar ir el dolor que vive en nuestros corazones. El perdón tampoco significa que debemos olvidar. Dicen que había 2 hombres que estaban hablando de sus matrimonios. Un hombre dijo: mi esposa y yo discutimos mucho y cada vez que discutimos se pone histórica. Su amigo lo interrumpió y le dijo: querrás decir que se pone histérica, ¿no? El hombre respondió: no, cuando mi esposa y yo discutimos, ella se me pone histórica. Se pone histórica porque saca todo el pasado y lo usa en mi contra. Y entonces me pregunto yo, ¿podemos perdonar en realidad y olvidar? ¿Deberíamos? Hay muchos consejos contradictorios sobre si podemos perdonar y olvidar. El perdonar no se trata de actuar como si nunca hubieran pasado las cosas. Eso es amnesia. Supongo que humanamente hablando, a veces hay cosas que nunca podemos sacar de nuestras mentes, pero el perdón significa que vemos hacia atrás lo sucedido, que viendo hacia atrás lo sucedido, ya no tiene poder para hacernos daño y nosotros ya no le damos el poder para herir a los demás tampoco. El lema perdonar y olvidar es como una negación. Hay algunas heridas y cicatrices de nuestro pasado que necesitan ser recordadas. Si no recordamos algunas de las heridas del pasado, entonces podemos repetir nuestros errores pasados. Recordamos las heridas de nuestro pasado no para interpretar repetidamente el papel de víctima o mantener a los perpetradores como rehenes de culpabilidad, sino que nos equipamos para tomar decisiones más sabias en el presente y para el futuro. Entonces el perdón no requiere que olvidemos, lo que sí requiere es que nos liberemos, la liberación de la negatividad y hostilidad asociadas con el pasado. Dejémoslo ir. Cristo nos obliga a perdonar para que el deseo de venganza no envenene nuestras almas. Otra cosa, el perdón no es consentir el mal. No nos obliga a ignorar la injusticia o las lesiones. El pecado debe ser reconocido por lo que es, tanto por las víctimas como por los perpetradores. Con mucha frecuencia los cristianos confrontan el perdón con aceptar las ofensas pasivamente o ignorar el mal. No hay que ignorar el mal y debemos reconocer el pecado por lo que es. Muchas veces en la iglesia se ha predicado que el perdón requiere que las personas tengan segundas oportunidades y esto ha llevado a que las víctimas sean explotadas. Se ha visto cuando las mujeres maltratadas son enviadas de vuelta a matrimonios con parejas abusivas. El perdón no es aprobar el pecado, no ignora el mal. El perdón es insistir en que los perpetradores confiesen y se arrepientan. Algo muy importante que debo decir es que el perdón no debe compararse con la reconciliación. Entender esto para mí fue una liberación realmente, pues hace algunos años yo tuve un problema muy grande con una de mis hermanas. Yo sentí que perdoné,
pero por mucho tiempo llevé una carga muy grande que no me dejaba avanzar porque nunca hubo una reconciliación. Fui liberada de esta carga cuando entendí que sí es cierto que se necesita uno para perdonar, pero también es cierto que se necesitan dos para la reconciliación. Hoy estamos hablando de nosotros y de lo que debemos hacer, que es perdonar. El comportamiento de quien es perdonado es una historia muy diferente. Si una persona acepta el perdón, entonces se supone que va a aceptar la falta y que va a querer cambiar. Como ya he dicho, el perdón es solo para ti, es liberarse de la carga del pasado, la ira, la venganza. Estas son cosas que nos queman. Alguien dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero si fuera así, imagínense, estaría todo el mundo ciego y chimuelo. Pero el perdón, por otro lado, nos permite a todos que lo dejemos ir y sigamos adelante. Lo más importante es que perdonamos porque somos perdonados. Ese es el mensaje importante. El perdón no es solo un proceso psicológico que es bueno para nosotros, porque el perdón cristiano tiene una cualidad completamente diferente y espiritual. No tenemos otra opción, hermanos, sobre si perdonar o no, porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Al ver el costo del perdón que pagó Jesús, no podemos más que perdonar, puesto que conocemos un perdón inagotable. ¿Cómo podemos ser miserables con el perdón hacia los demás? Hay un mensaje claro entre esta capacidad de perdonar con saber que nosotros también hemos sido perdonados. Así como nuestras almas están en paz con Dios, así nosotros estamos en paz con los demás. El ser cristiano es ser alguien que sabe que es perdonado y que es una persona capaz de perdonar. No perdonas solo porque es bueno para ti, no perdonas solo porque la Biblia lo dice, perdonas porque tú has sido perdonado. Como dice en la carta a los Efesios, ser bondadosos los unos con los otros, de corazón tierno, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo nos ha perdonado. Amén.